Una primera cuestión que quiero deciros es que, como veis, el título que le he puesto es que los ruidos no nos alejen de las señales de orientación. En estos momentos soy consciente que todos como sector y como ciudadanos tenemos un montón de ruidos a nuestro alrededor, ¿no? Las huelgas que ha habido, todo el aumento de los costes y sobre todo los costes energéticos, y todo tiene mucho que ver con todo esto, ¿no? Porque tenemos que pensar que hemos estado hablando durante 2 años de olas y olas, y en nuestras islas nos gustan mucho las olas, menos cuando son muy grandes, pero es que se nos viene una muy grande, que es el cambio climático, ¿no? Y todo esto tiene que ver con esto. Yo podría acabar aquí casi, Sandra, pero sobre todo voy a dar las líneas argumentales de por qué todo este esfuerzo y de dónde viene todo este esfuerzo que tenemos que hacer, ¿no? Y es que tenemos un problema, o las causas que nos llevan a tener que tomar medidas son todos la cuestión de la crisis climática, ¿no? Que se está acelerando. Llevamos ya muchos años, los que llevamos ya tiempo, yo llevo desde el 98 en estos temas, ya llevamos muchos años diciendo que esto tiene muy mala pinta, pero no sé si habéis visto las noticias de antes de ayer o de ayer mismo, del informe nuevo del IPCC, del panel de cambio climático, donde ya se nos dice que nos queda tiempo, pero muy poco, para no tener un mundo de catástrofes y de nula prosperidad. Incluso nos habla de 2050 y no nos queda nada. O sea, son menos de 20 años y 30 años, perdón, y tenemos que acelerar el paso. Y no pensemos que esto es ajeno, porque esta es una imagen de las graves inundaciones que hubo en Sant Llorenç hace 2 años, 2, 3 años, que con esto la pandemia calculo ya mal, y no tenemos que pensar que esto puede ser ajeno, porque vamos a un mundo donde estas lluvias y estos temas de fenómenos atmosféricos extremos serán la nota, y eso nos dificultará muchísimo nuestro progreso económico. Y bueno, esto es lo que salió, donde nos dice de cómo tenemos que todos ponernos las pilas, incluso acelerar el paso, un poco en la línea de lo que hace el Registro de Baleares, que acelera mucho el paso para ir en el ámbito más ambicioso, hacia el ámbito más ambicioso. ¿De dónde viene todo esto? Pues del marco de solución del Acuerdo de París, para que así todos tengáis la línea argumental de dónde viene todo esto. ¿De acuerdo? Sonará la Cumbre de París 2015, que es el tratado internacional que es jurídicamente vinculante y donde todos los países de la Unión Europea han ratificado dicho acuerdo de limitar el calentamiento mundial por debajo de los 2 grados, preferiblemente a los 1,5 grados centígrados, de no subir la temperatura más allá de los 1,5, que sería lo deseable. De hecho, el informe del IPCC recomienda a los países que vayan a implantar medidas para ir hacia los 1,5 y no a los 2, porque si no las consecuencias serían muy grandes. Y bueno, este Acuerdo de París fue la primera vez que un montón de países se aunaron para una causa común, para emprender esfuerzos ambiciosos y combatir el cambio climático y adaptarse a sus efectos. También aquí dejo otra palabra en el aire, que es la resiliencia al cambio climático, que es otro de los temas que como sector nos afectará muchísimo. Perdonad, se me queda enganchado. A nivel europeo, ¿qué hemos hecho para poder cumplir el Acuerdo de París? Pues ya sabéis, toda la batería de iniciativas en torno al Pacto Verde Europeo, ¿no? Que se iniciaron antes de la pandemia, aquí tenéis un poco toda la batería de medidas que la Unión Europea ha implantado para poder cumplir los acuerdos de París. Y otro tema que creo que es interesante que tengáis, otro concepto que necesitáis también empezar a manejar, si no lo manejáis ya, claro, es el tema de la taxonomía, que es todo el marco de normativo, de criterios de financiación, de sostenibilidad que tendrán que aplicar las entidades financieras y los organismos públicos para dar financiación, y que
las empresas tendrán que alinearse para poder obtener financiación, ya que la Unión Europea se ha propuesto que su sistema financiero acompañe toda esta transición que nos marca el Pacto Verde Europeo, ¿no? Y estos son los objetivos para cumplir los compromisos de la Unión Europea según el Acuerdo de París. Como veis, tenemos aquí retos muy ambiciosos, pero sobre todo, esto lo dejo como documento y como decía Sandra, hacer solo una pequeñita introducción porque creo que lo importante es que queréis que los compañeros de mesa os resuelvan más las dudas en concreto del reglamento, pero para que veáis que el papel del sector construcción, sobre todo en la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, en la incorporación de las energías renovables en la combinación energética y en la mejora de la eficiencia energética es crucial. El rol del sector en lo que sería la transición verde europea. Y como se está haciendo en España, pues ya sabéis, no os tengo que recordar todo lo que está ocurriendo en términos legislativos en nuestro país con respecto a las medidas que se están aprobando, ¿no? La ley de la adaptación al cambio climático, todo el registro y el sello de cálculo compenso reduzco, que os tratarán las compañeros y compañeras de mesa, toda la ley de cambio climático y transición energética y todo lo que sería más también el decreto del registro balear de petjada de carbono. Y la construcción, pues argumentos para la construcción. Como os he dicho, una de las prioridades de la Unión Europea es la descarbonización y en este contexto, pues el sector de edificación considera a la Unión Europea que juega un rol crucial, ¿no? A nivel europeo, porque el sector es el responsable del 40% del consumo de energía y del 36% de las emisiones de CO2 derivadas de la energía, y mientras que a nivel estatal ocasiona el 30,1% del consumo de energía final y un 25% de las emisiones, de las que un 8,2% son emisiones directas asociadas al consumo de combustible en el sector residencial, comercial e institucional. El resto es durante el ciclo de construcción del edificio. Y también todo esto tiene que ver porque disponemos de un parque edificado envejecido e ineficiente que no da respuesta a las necesidades de habitabilidad, resiliencia climática, salud y confort del siglo XX. Aquí os pongo también todas las referencias de donde he sacado estas cuestiones para que así también las podáis tener como línea argumental. Aquí quería destacar, para que las tengáis también, las declaraciones del fundador de la iniciativa Passivhaus House, que supongo conocéis, que es un sistema y un certificado de una forma de construir muy eficiente en términos medioambientales, ¿no? Y me ha gustado porque, por lo de las olas del principio, ¿no? Igual que oíamos hablar que podíamos vivir una pandemia en nuestra generación, solo hemos reaccionado cuando ya era demasiado tarde, ¿no? Igual con el COVID. Pues con los temas del cambio climático deberíamos, o creo que es nuestro deber como seres humanos para las futuras generaciones, incluso para nosotros, porque si no vamos a pasar una vejez terrible, por egoísmo ya, ponernos también las pilas, ¿no? Para evitar que sea demasiado tarde. Os traigo aquí, no sé si conocéis la iniciativa Building Life, en la que está implicado el Green Building Council español, donde se nos ha planteado una hoja de ruta para la descarbonización de la edificación. Todo esto lo podéis tener en las referencias y descargaros todos estos documentos en internet, pero sobre todo quiero poneros sobre la mesa el que tendremos que aprender a visualizar el sector desde esta cultura de mirada holística y colaborativa. Porque para poder conseguir todo lo que eso nos requiere en términos de reducción y de eficiencia energética, deberemos tener esta mirada de ciclo de vida del carbono en la edificación, ¿vale? Y lo traigo para que lo tengáis de línea argumental. La iniciativa Building Life lo que propone también es un marco ambicioso de reducción de emisiones para el sector de la construcción. Esto lo traigo por eso, porque es precisamente para el sector de la construcción y marca
alineado incluso con el IPCC de ayer, y eso que esta iniciativa o lo que os traigo es de finales del 2021, ya va alineado dijéramos, estos marcos ambiciosos van alineados con lo que sería el IPCC. Y es que en el 2030 todos los edificios de Planova deben ser carbono neutrales y en todo su ciclo de vida, que es lo que os he enseñado anteriormente, y los edificios existentes alcanzarán una reducción del 50% del carbono del ciclo de vida. Y en 2050 todos los edificios, sean de obra nueva o existentes, deberán ser carbono cero en todo su ciclo de vida. Por eso es importante saber cuál es ahora tu huella de carbono para poder saber qué esfuerzo tienes que hacer para poder llegar a estos objetivos, ¿no? Y os invito a que conozcáis esta iniciativa porque hay un montón de materiales en la web de Green Building Council España y a nivel mundial sobre cómo hacer todo ese tránsito también, que sirven para hacer los planes de reducción que normalmente hay que hacer después de medir las huellas. Pero por terminar ya, Sandra, con un poco de esperanza y oportunidad, un poco como te comenté que quería también, todo ello también nos abre un montón de oportunidades para mejorar el valor añadido del sector y las alianzas, el ODS 17, ¿no? Y aliarnos con otros actores. Por ejemplo, se está avanzando muchísimo a nivel de las universidades en temas de materiales y circularidad. Y, por ejemplo, investigadores de la Universidad de Córdoba han creado un hormigón que captura un 181% más de CO2 que el convencional. O sea, se está acelerando mucho el conocimiento y eso es muy importante también. Y creo que como sector también es una oportunidad para poder también de manera colectiva generar innovación y tener un rol proactivo dentro de esta transición neutral, ¿vale? Luego también estos son temas de economía circular y desde la iniciativa Implast, que es el Instituto Tecnológico del Plástico que está en Valencia, que a través de la economía circular de plásticos procedentes de otros lugares o de otros usos, investigan para hacer materiales para otras industrias, ¿no? Y además el desarrollo sostenible también representa una alternativa más, de construcción más económica, dada la durabilidad de los productos y un menor mantenimiento que requieren, ¿vale? Que es como un poco la investigadora destacaba en este artículo, ¿no? Para ver un poco esta mirada de oportunidad. Y que decir tiene, lo sabéis mejor que yo, que estamos siendo pioneros, ya que se ha inaugurado la primera planta industrial de hidrógeno renovable en España, que es un poco la energía de apuesta de la Unión Europea, alternativa de la Unión Europea, y además justo es una nueva cementera. Y luego también la noticia de oportunidad de que España necesita multiplicar por 5 su ritmo anual de rehabilitación de viviendas para cumplir con su compromiso de cero emisiones en 2050. Y todo esto nos abre un montón de posibilidades sobre retos ilusionantes también, por plantearlo también en positivo, de cara de nuevas profesiones que también pueden plantearse, ¿no? Y también cambios que nos permitirán mejorar, modernizar y hacer más diverso e inclusivo al sector y responder a las necesidades sociales y ambientales y generando nuevas riquezas incluso. Y de esta transición además surgen nuevos movimientos artísticos. No sé si conocéis que en Europa la señora von der Leyen está iniciando, o sea, está apostando, está apoyando económicamente lo que se le llama la nueva Bauhaus, que como un movimiento cultural, artístico, donde se convoca arquitectos y constructores y artistas para generar un nuevo movimiento cultural europeo, nuevos mercados, nuevos modelos de negocio en torno a la descarbonización, y en el medio plazo se generarán numerosos puestos de trabajo en cantidad y calidad más cualificados con toda la incorporación de la automatización y la industrialización y muchísimo más diversos. Y espera. Y bueno, y ya está. Esto era un poco lo que os quería trasladar, de un poco ese escenario introductorio de por qué debemos estar ahí, también la oportunidad que supone esto
para que también veáis la utilidad y la necesidad de todo este tema del registro de carbono, que es un tema muy administrativo en principio, pero que tiene esta función de posicionar y meter al sector también dentro de toda esta transición como uno de los pasos que hay que hacer. Gracias.